En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e utilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Bien, nos encontramos con una lectura un poco como a nivel de filosofía, porque San Pablo le está escribiendo a los corintios. Los corintios son una comunidad griega, una comunidad, vamos a decir, sabia, o una comunidad que se cree sabia. Y entonces empieza San Pablo a hablarles como que con la sabiduría que ustedes tienen lograron salvarse. No. Por eso yo no vine a anunciar la sabiduría de hombres, yo vine a anunciar la sabiduría de Dios. Y esto es bien importante. A veces uno se enreda con este tema de Dios y uno quisiera aprender muchas cosas de Dios y saber muchas cosas de Dios, pero hoy con esta lectura es que no basta con aprender o saber. La sabiduría de Dios no consiste en que conozcamos y profundicemos sus misterios. La sabiduría de Dios consiste en que conozcamos y profundicemos en el amor de Dios. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y a veces nos enredamos con el conocimiento, ¿cierto? Y queremos conocer de Dios y queremos hablar muchas cosas de Dios, pero ¿realmente vivimos en Dios? ¿Realmente vivimos en su amor? Y con esto va como muchas personas que se preparan, que estudian, que son muy eruditos en el conocimiento de la palabra. Pero ahí se queda la sabiduría, se queda en que saben mucho, pero no saben aplicar, no demuestran con su vida, ¿sí? Y aquí está el ejemplo de los santos. Los santos quizás sabían poco de Dios, pero eso poco que sabían lo vivían entero, lo vivían con el alma. Y eso es lo que San Pablo nos está diciendo hoy. No nos afanemos por conocer más de la ciencia de Dios, no nos afanemos por tener una inteligencia en todo lo que se refiere al conocimiento de Dios. Esforcémonos por vivir en Dios. Esa locura de la cruz es ese conocimiento del amor, es esa profundización y es esa vivencia del amor. Entonces, yo creo que aquí la palabra sería, más que conocer de Dios, vivamos en Dios. Más que estudiar a Dios, profundicemos en el amor de Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, y eso es lo que necesitamos. Por eso yo los invito a que en este día vivamos más en el amor. No se sientan mal cuando de pronto leen la Biblia. Yo no entiendo mucho de Biblia. Hay gente que entiende mucho de Biblia, pero entiende, pero no practica. Entienden todo lo relacionado con la salvación, pero no viven en el amor de la salvación. Entonces no se enreden con que no sé mucho, con que no se me queda mucho, ¿sí? Más bien preocúpense por vivir en ese amor. Eso poquito que entiendan, vivámoslo entero, vivámoslo con el alma, vivámoslo con el corazón, que esa es la tarea que nos queda a nosotros. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿sí ve? Nosotros necesitamos eso. Así que vamos a pedirle a Dios en esta primera lectura que nos ayude más a profundizar en un misterio, a vivirlo, a experimentarlo, ¿sí? A sentirlo.
No nos llenemos de teoría. El mundo de hoy quiere teoría. Está buscando teoría. Esto no se trata de teoría. Esto se trata de vivencia. Esto se trata de experiencia. Por eso es que hoy el amor está en crisis, porque la gente está llena de razón y de teoría. Ya no quieren vivir en el amor, experimentar el amor. Quieren solo llenarse de inteligencia, de teoría, de teoremas y descuidan lo que realmente es más importante, esa vivencia, esa experiencia. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras le contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otros jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén bien preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Bien, continuamos con este tema del día y de la hora, este tema de la preparación. Otra vez juega un evangelio más que nos está llevando a prepararnos, o que nos está anunciando este tema de estén preparados. No sabemos el día ni la hora. Y precisamente nos presentan este evangelio de las 10 vírgenes: 5 sensatas, 5 prudentes, 5 necias, ¿cierto? Y este tema del no tenían aceite, o no estaban preparadas con un aceite extra, ¿sí? Y eso es a veces cuando nosotros caminamos como, digamos, en seguridad, cuando nos creemos seguros de nosotros mismos. Nunca se sienta seguro de uno mismo, ¿sí? Hay una frase de San Pablo que dice: quien se sienta seguro de sí mismo, cuidado, no caiga. Y a veces nosotros nos sentimos seguros de nosotros mismos, de lo que sabemos, de nuestro conocimiento, como del terreno que llevamos ganados. Mira, uno nunca sabe cuándo le va a faltar el aceite. O sea, uno nunca sabe cuándo lo va a traicionar una emoción, un sentimiento. Uno no sabe cuándo lo va a paralizar una situación en la vida. Por eso hay que estar siempre preparados. No es creernos los más sabios y los más inteligentes. Se creyeron que con ese aceite era suficiente, lleve de más. Hay una frase que dice: es mejor que sobre y no que haga falta. Y en la vida espiritual es mejor andar de más y no andar en la medida. No te creas el más sobrado. Siempre ten humildad para decir: necesito un poco más. Y esa es la frase de los santos. Los santos, entre más cerca de Dios estaban, más pecadores se creían, porque ellos no se sentían seguros de que ya estaban en la salvación. Al contrario, ellos decían que estaban más lejos, que tenían que luchar más, que tenían que trabajar más. Eso significa ser precavidos y no creerse más que los demás. Que porque oran, porque hacen una obra, que porque predican, porque saben esto, ya se creen más. No, eso no consiste en servicio. El servicio consiste en esa humildad, y es en una humildad personal. Uno sabe cuando la persona quiere realmente servir a Dios, cuando se reconoce a sí misma como que le falta, y no como que cuando está juzgando: es que nos falta a todos, es que necesitamos todos. Eso no es humildad, eso es arrogancia, porque los santos se creían necesitados de Dios a manera personal. Ellos nunca le decían a los demás: es que nos falta, es que tenemos. No, es que yo necesito, es que a mí me falta, es que yo siento que yo no puedo. Entonces, eso se llama actos de humildad y actos de reconocimiento, de prudencia y de sabiduría. Entonces, ojo con esta lámpara, ojo con este aceite. Necesitamos siempre más, pero no estemos mirando alrededor nuestro, miremos siempre nuestro interior. Yo necesito un poco más.
Yo necesito llenarme más de mi aceite, más de esa humildad, más de ese conocimiento, más de esa palabra. Entonces, vamos a pedirle al Señor hoy, con esta liturgia de la palabra tan bonita, con la primera lectura, entonces que nosotros siempre busquemos la sabiduría de Dios y no la de los hombres. La sabiduría de Dios consiste en la humildad, en el reconocimiento de que Dios está en nuestro corazón y tenemos que aprender a vivir en Dios, vivir en el amor, no en llenarnos de teoría. Y con el Evangelio también a pedirle al Señor que nos ayude a andar con un aceite de más. Un camino de más es un camino de las virtudes, es un camino de la humildad, no de la soberbia y del creernos que ya no la sabemos y que ya tenemos todo. Siempre necesitamos más. Y entre más cerca de Dios, más necesitados de su amor. Esa es la dinámica del amor. Y entre más sepamos de Él, más sed vamos a sentir, más ganas de Él, más ganas de saber un poco más y de estar al servicio de los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.